Rolo, un preso denunció que Cositorto tiene un plan de fuga. Un verdadero episodio de confusión y enredos alrededor de Cositorto, que ya se merece la serie que están filmando. Vos sabés que hay una serie, hay una ¿Están grabando una serie sobre él? Sí, hay una serie, hay una película que se está haciendo alrededor de la figura de Cositorto, que sigue sumando capítulos, porque ahora apareció este tema del plan de fuga, apareció una denuncia que dice que fue estafado Cositorto, y en paralelo, y también vamos a hablar de esto, Jorge. Hay que estafar a Cositorto. Hay que estafar, 100 años de perdón. Y también Cositorto es una nueva figura de los medios porque es columnista de un programa radial. ¿En dónde? En Radio El Mundo. Ahora te voy a contarte. Tenemos audios para escuchar un poco de en qué anda el amigo Leonardo Cositorto. La historia que tiene que ver con la fuga empezó el año pasado, cuando los abogados de Cositorto, el estudio encabezado por Miguel Ángel Pierri, le planteó a la fiscal Juliana Company, que es la fiscal de Villa María, que logró meterlo preso después de que estuviera un mes prófugo el año pasado, que Cositorto tenía un problema de salud muy grave. Lo que plantearon los informes médicos que presentó Miguel Ángel Pierri es que Cositorto tendría un nódulo en uno de sus pulmones y que ese nódulo podría ser compatible con un tumor. Lo que pidió Pierri en esta solicitud fue que le hicieran estudios específicos. Se habla de la necesidad de hacerle una punción a Cositorto, y lo que pidió Pierri fue que para hacer esa punción lo trasladaran a Cositorto hasta la capital federal, a donde tenía un turno en una clínica privada para realizarse todos los estudios médicos. La fiscal de Movida se resistió a esta idea, Jorge, porque lo que planteaba era que el mismo estudio médico que estaba pidiendo hacerse en Capital se lo podía hacer en Córdoba, en Villa María, o en el caso de que en Villa María no tuvieran la posibilidad de hacerlo, en algún otro punto de Córdoba. Él ahora está preso en el penal de Bower. Obviamente nadie espera que se haga el estudio médico adentro de la cárcel, pero la fiscal lo que le planteaba es: busque otro centro médico donde le puedan hacer esta punción, que no es una cuestión tan compleja, no estamos hablando de una intervención mayor, sino de algo obviamente complicado, difícil de atravesar, pero que no requiere un especialista que solo esté en Capital Federal. Así empezó un tironeo donde la defensa insistía con este pedido de traslado, la fiscal se negaba. Mientras ocurría esto, una discusión que seguía hasta ahora, apareció un preso, Jorge, se presentó ante la fiscal Juliana Company y declaró que todo el traslado de Cositorto a la capital federal es parte de un plan para fugarse, para escaparse desde el hospital. ¿Y qué inspiraba al señor Buchonardi a hablar con la justicia? El señor Buchonardi, dicen en la causa, es compañero de encierro de Cositorto. Sí. Está junto a él. Quizá hay que decir algo también. Todos están tratando de sacarle guita a Cositorto. Ah, ok. A partir de la denuncia que hizo... Una venganza, entonces. Sí, es posible. De hecho, es lo que dice Pierri. A partir de la denuncia del preso, se decidió, en principio, que ya no hay forma de que se haga el traslado de Cositorto a la capital federal. Cositorto viene insistiendo con esto y le juega en contra, Jorge, parezca cierto o no, que él contó públicamente hace un tiempo, y ahora lo vamos a escuchar, y lo repitió en su columna de radio, de la cual te voy a hablar ahora, que él se escapó 2 veces de un hospital. Escucha esto, que es un corte de audio de una conferencia de prensa de Cositorto que rescató Javier Esmaldona y lo subió a sus redes. ¿Cómo hablaba Cositorto de los hospitales porteños? Y yo cuando vine acá a Argentina, que vine a ver a mi hijo, fíjense qué interesante, yo caigo internado acá en Argentina y me escapé de 2 hospitales. Así que a mí no me vengas a hablar de la pandemia porque lo conozco desde adentro. Yo creo que fui el primero que aislaron en Argentina, no sé si por loco o por COVID. De 2 hospitales me escapé. Se escapó de 2 hospitales.
Cuando se planteó esto en la causa, obviamente esto pareció casi una anécdota, pero él tuvo que salir a aclararlo, que esta fuga de los hospitales no tenía relación con su interés por ser trasladado a la capital federal para hacerse esta biopsia. Él tiene una columna en radio y habló de este tema en radio. ¿De quién es Radio El Mundo? El dueño de Radio El Mundo, no te lo puedo decir. Él está en un espacio que... compró un espacio. Claro, en un espacio que tiene un periodista que es empresario, que es Rafael De Martino. Sí. Rafael De Martino es relativamente conocido. Es relativamente conocido, se hizo conocido en los 90 con un programa que era Libros para Escuchar. Me sale Roberto Navarro en 5 de diciembre de 2022. Yo no sé si esto lo estoy... ¿Que es dueño de la radio? Sí, me sale Roberto Navarro, dueño del portal de radio, plataforma audiovisual Destape, de AM 1070 Radio El Mundo. Claro, y lo que quiero aclarar es que Cositorto no tiene relación directa con la radio, sino con un compra el programa espacio de la radio, que es el que conduce Rafael De Martino, que es un periodista, como te decía, sí se ha conocido haciendo programas sobre libros, que él mismo cuenta que fue presidente de Medicorp Argentina, una prepaga de los 90, por eso se define siempre como periodista y empresario. Y lo tiene a Cositorto como columnista, lo anuncia en sus redes, siempre de la misma manera. Tengo aquí el recorte: entrevista al Master Coach Leonardo Cositorto, una sencilla conversación que transforma. Así lo promocionan en redes sociales. En esas columnas, Jorge, Cositorto habla de todo. Ha hablado, por ejemplo, de la inflación, de la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, de fútbol, de la Fiscal Company, de su causa, habla todo el tiempo. Habla de la renegociación de la deuda con el FMI y también habla de las clases de coaching que él le da a otros presos dentro de la cárcel. En una de las últimas columnas, Jorge, que quería hacerte escuchar, Cositorto, además de todo, dice que se siente solo y está preocupado porque nadie lo llama para entrevistarlo. Él tiene esta columna en Radio El Mundo, pero le da sabor a poco y está un poco preocupado también por sus abogados. Escúchalo. A mí me tiene justamente detenido. Yo creo que una de las cosas que pasó, se nos infiltraron políticos dentro, lamentablemente chuparon lo más que pudieron de conocimiento y de información, que yo no tengo problema de eso porque la información está para compartirla, y bueno, después los atacaron desde todos los ángulos. Me parece vergonzoso, Rafa, que por ejemplo no me saquen al aire en ningún programa, cuando antes me llamaban para destrozarme y denunciar todos los días y todas las semanas. Obviamente en ese momento había plata, ellos estaban cobrando, recibiendo, tendrían acuerdos incluso quizá con los abogados, y ahora te dejan abandonado, olvidado, porque no quieren que vos denuncies, no quieren que nos pongamos de pie. Ese es Cositorto, que se siente solo. Que está preocupado, se siente solo. Pero en la cárcel seguro alguien lo acompaña, si él pide. Bueno, lo que cuentan, Jorge, te quería decir algo más. Cositorto está anunciando en su programa, en su columna, en el programa de radio de Rafael De Martino, que está convocando a todos los acreedores de Generación Zoe, la estafa piramidal que lo llevó a prisión, para empezar a renegociar y devolver dinero a partir del 30 de marzo. Ese fue el primer plazo que dio. Pero yo no quiero que te emociones con que te vaya a llamar el 30 de marzo. ¿Y la Luca que yo había puesto? Porque ya... ¿Faltan 2 días, la nata? En la columna de la última semana dijo el 5 de abril. Uy, la corrió. Empiezo a recibir... Bueno, pero ya está. Es cuenta regresiva. Lo que está diciendo es, empiezo a recibir las acreditaciones y vamos a verificar... él no habla de demanda, pero pedido por pedido, y después vamos a ir viendo cómo devolvemos este dinero. El primer plazo que había anunciado era entre el 20 y el 30 de marzo, todavía no ocurrió, ahora ya está hablando del 5 de abril, Jorge, así que yo no me haría muchas ilusiones sobre esto. El plan de fuga, Jorge, ha sido abortado, si es que existió alguna vez, por obra de este preso. Sí, y apareció en las últimas horas, y te estoy hablando de hoy a la mañana, lo difundió Continental Córdoba,
una segunda versión vinculada al supuesto plan de fuga de Cositorto, que tiene que ver con un preso que le habría ofrecido los medios para escapar de la cárcel y le habría sacado, y así dice la versión que tiene la fiscal Juliana Companys, $45.000 a Cositorto, ofreciéndole un plan que supuestamente... ese es el que lo cagó, lo afanó. Sí, que supuestamente maestro. incluía llegar con un helicóptero al penal de Bower, sacarlo de allí, llevarlo hasta un aeródromo y de ahí trasladarlo a Paraguay. Esto a la fiscal le interesa mucho, no tanto por el supuesto plan de fuga, que ya con toda esta publicidad, si existió alguna vez, olvídalo cariño, ya jamás ocurrió, sino porque la pregunta que se hace Companys es si tenía $45.000 a disposición para pagarle a alguien, para financiar una fuga. Tiene plata y ¿dónde la tiene? ¿Dónde está el canuto? ¿Dónde está la plata de Cositorto? Por el momento, Cositorto no da respuestas sobre esto. Si lo quieren escuchar, pueden sintonizar Radio El Mundo, el programa de Rafael Del Martino. Seguramente va a hablar de este plan de fuga. Del tema del hospital ya habló en su momento, dijo, yo me fui de los hospitales porque me atendían mal, lo hice para denunciar la falta de insumos durante la pandemia, no me fui porque no me atendían bien, me agarró una bacteria intrahospitalaria. Pero bueno, ahora él está pidiendo el traslado a un hospital para que le hagan este estudio. Por el momento no tendrá otra opción que hacérselo en Córdoba, que tiene buena medicina, le dice la fiscal, le pide que confíe.